Hola, bendiciones. Una vez más nos encontramos. Este es su podcast número 5 y su amigo y pastor nuevamente, Barry Aguilera. Y su pastora Basti Aguilera. Y nos quedamos por ahí como en suspenso, en lo que estábamos hablando algunas de lo que es la liberación. Y creo que vamos a hablar hoy de lo que son algunas de lo que es la manifestación o cómo se manifiesta cuando hacemos liberaciones en algunas de las personas que necesitan ser libres. Y no estoy hablando de la gente del mundo, sino estoy hablando de la gente dentro de Cristo que tiene ataduras y que no ha podido dejar. Entonces, ese es lo que hemos estado hablando un poco, que les decía que es un tabú porque la gente de repente, los cristianos, creemos que todo está bien, que no pasa nada, que nadie puede ser influenciado por algo, pero eso es totalmente erróneo, ¿no? Porque recuerden que siempre existe el mal y existe el bien. Entonces, mientras nos acerquemos más a Dios, menos vamos a tener de las tinieblas en sí que gobiernan nuestra vida. Pero mientras menos conexión tengamos con Dios, entonces va a haber conexión con el mundo de las tinieblas. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es... De las liberaciones y de las manifestaciones en las personas que hemos decidido servir a Cristo, ¿verdad? Que le hemos entregado nuestra vida a Él, y cómo es que hay manifestaciones cuando estamos pasando por el proceso de la liberación. Porque cómo se manifiesta aquello y sale de nuestro cuerpo, ¿verdad? En la manifestación es que sale de nuestro cuerpo aquella brujería, o a veces hay cosas que nos dan a tomar, ¿verdad? Y cuando pasamos por la liberación sale esa sangre o eso que te dieron a beber. Ese es un punto muy importante, ¿no? Porque Sí. mucha gente, muchos cristianos, porque estamos hablando de todo tipo, pero en este tiempo lo que son los cristianos o los que creen en Dios o los que son fieles a Sí. Dios, Uh-huh. dicen, a mí cómo puede hacer algo la brujería. Entonces muchos de nosotros pensamos que la brujería no puede tocarnos o no puede hacernos ningún daño. Ahora, sí puede hacer daño cuando la persona se descuida del Señor. Entonces puede hacer algún tipo de daño, aunque los brujos siempre están tratando, los hechiceros, de atacar al pueblo de Dios para que no avance, para que haya maldiciones en sus vidas. Hay maldiciones de dinero, hay maldiciones que los brujos avientan sobre tu cuerpo de enfermedades, y de repente te duele algo y tú dices, y yo estaba bien, ¿y por qué ahora me duele esto? Y no te das Uh-huh. cuenta que son ellos los que están trabajando. Entonces, y es muy importante percibir eso en el espíritu, porque tenemos que hacer eso para ver de dónde viene el ataque o qué es lo que estamos pasando. Si es descuido de nosotros, si es por causa de hechicería o cualquier otro tipo de maldición que los brujos estén lanzando, o los demonios, en este caso cuando abrimos también brechas para que ellos trabajen. Y es lo que pasa, la gente piensa que los brujos no pueden hacer nada. No, sí pueden hacer, porque si no pudieran hacer nada, ¿para qué los usa Satanás en contra de la iglesia? Si no pueden hacer nada, nadie va a Sí. usar algo que no sirve. Sí, pero cuando nosotros pasamos por el proceso de la liberación, una de las manifestaciones es cuando te sale todas aquellas cosas de tu cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Que ellos ofrecieron, ¿verdad? Nuestras vidas o las cosas que hicieron en contra de nosotros, pero tu cuerpo manifiesta y lo saca para afuera. Sí, lo saca. Hemos tenido Uh-huh. personas dentro de la iglesia, cristianos. No estamos hablando de los no cristianos. Nosotros no hacemos liberaciones a los a los no creyentes. La palabra del Señor habla muy claro. Dice que la liberación es para los hijos de Dios. Y de eso habla la Escritura, pero ahorita no lo vamos a hablar, pero es para los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué habla Dios de eso? Porque Dios vino a entregarnos a nosotros el pan, a los hijos, no a los que no son hijos. Y la Porque, liberación ajá. son para nosotros, porque
Dios sabe que hay áreas en las que el enemigo trabaja y viene y trabaja fuerte en el área y te cautiva y a veces no te das cuenta. Sí, porque Dios quiere que tú le sirvas completamente. Entonces es por eso que Dios preparó este pan, ¿verdad? O esta buena manera de hacernos libres, porque Él quiere que le sirvamos completamente. Él no quiere que nada más una parte de nosotros, sino Él quiere que completos seamos Amén. para Por eso Él. nos dice que tenemos que servir, guardar sus mandamientos y tener la mente de Él. O sea, al tener la mente de Él es prácticamente, es como si estuviéramos nuevos, ¿no? No quiere decir que al tener la mente de Cristo no vayamos a pecar, no. Por eso Él nos va perfeccionando día con día y nos va ayudando, nos va eh, quitando las cosas que no convienen. Y sí, hablando de las manifestaciones, cuando hemos tenido liberaciones, a veces que te han hechizado, han lanzado brujería, o han dado a tomar algo que muchas veces no te das cuenta y te lo tomas y trabaja algo de hechicería en tu vida. Y cuando hacemos liberaciones, esa hechicería se manifiesta, Sí, sale. porque mira, si nos acordamos, ahorita que estamos hablando de la brujería o de lo que dan de beber, si te recuerdas aquel matrimonio, ¿te acuerdas que ellos nos dijeron que les habían dado de beber este agua de con sangre, agua con sangre de menstruación? Porque querían que ellos, ya te recordaste, Sí. querían que ellos, su matrimonio no siguiera. Entonces, les dieron a beber eso, porque te acuerdas que cuando hicimos la oración por ellos, ¿por qué nos platicaban? Es que estamos teniendo problemas todavía en estas áreas. En el matrimonio. Y ellos ya se habían convertido, ellos ya se habían entregado al Señor y se habían bautizado, ¿verdad? Y ellos seguían batallando con esta área en su matrimonio. Entonces, cuando hicimos la oración por ellos, ¿sí te recuerdas que vomitaron aquella sangre? Vomitaron la sangre. Sí, de su panza empezaron a sentir como que se les revolvió y sacaron. Los dos vomitaron sangre. Oramos por ellos porque les habían dado eso, qué curioso. Se habían de beber. Y salió eso. Sí. Y ellos ni siquiera se imaginaban eso. No. Hasta que ahí salió a la luz. Salió sangre, vomitaron sangre. Salió a la luz pero hubo una manifestación en ese día. Por eso estaban ellos orando ahí, estamos orando por ellos para liberación. Entonces, sí. Se manifiesta la voz del Espíritu y luego se manifiesta y dice, es que queríamos destruir el matrimonio de ellos y les dimos a beber agua mezclada con sí, pues es que sí nos explicaron el proceso que hizo esta persona. Entonces, y usaron sangre. Entonces ahí cancelamos todo eso. Sí. Ellos cancelaron de su vida eso, pidieron perdón por eso, por lo que habían hecho en ignorancia, y vemos cómo el Señor se manifiesta y lanzan todo eso de su cuerpo y son libres. Porque muchas personas, así como ellas, ¿verdad? Piensan que al momento, bueno, a ellos se los hicieron y ellos no se dieron cuenta que eso lo habían hecho. Pero hay otras personas que conscientemente van y consultan y estas personas están pensando que de esa manera van a traer solución a su matrimonio, a su casa, a sus hijos. Y lo que sucede es de que viene destrucción y empiezan a batallar con otras áreas y ya cuando menos piensas, ya no existe su matrimonio. Y estos eran personas creyentes, bautizadas, pero ellos nunca se habían imaginado que habían hecho eso con ellos. Ahora, note esto. Eran creyentes, creían en Dios, se bautizaron, seguían a Dios, seguían yendo a la iglesia. Y esa se la hicieron antes de que ellos vinieran a Cristo. Sí. Entonces, he allí la pregunta. Por eso mucha gente dice, ¿qué Cristo no te liberta? ¿Qué Cristo hace esto? ¿Por qué tenemos porque usted habla de liberación? Es que hay áreas, como le vuelvo a decir, que la gente jamás se da cuenta que las tiene allí. Y Dios le perdona el pecado, Dios viene, lo bautiza, Él pone de su espíritu, pero no quiere decir que usted
sea completamente libre de todas las áreas. Ahora, yo le voy a decir esto, porque si el Señor lo hace completamente libre de todo, sí, dice que Él nos hace nuevas criaturas, sí, Él nos hace nuevas criaturas en el espíritu y todo, pero hablando de si usted ya fue limpio y fue libre, entonces, ¿por qué sigue batallando en las áreas? ¿Por qué no cambia en todas las áreas que Cristo quiere que cambie? Sí, a ver, deje de pecar, deje de pensar cosas, o sea, ¿qué le quiero explicar con esto? Que los que no creen en esto piensan que son libres completamente, pero Dios trabaja, sí, en procesos la vida de cada persona. Dios trabaja, ¿cómo se dice la palabra? Dios trabaja Progresivamente. Amén, progresivamente. Sí, por eso a veces la gente entra al Señor y hay áreas que cambian, otras áreas que no cambian. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja progresivamente. Sí, porque al principio eres niño y luego después vas creciendo. En el Evangelio. Sí. Antes hacía las cosas de niño, dice Pablo, cuando era niño, pero ahora ya no las hago. Entonces, así trabaja Dios. Entonces, cuando Dios te limpia, pero hay áreas en las que Dios te tiene que ir trabajando, pero muchas veces no las trabajas porque no sabes. No sabes, pero las podemos saber cuando tú comienzas una relación con Dios. Amén. Porque cuando tú comienzas una relación con Dios, el mismo Espíritu Santo te va diciendo, esto de ti no te ayuda para que tú puedas servirme en esta área. Entonces, cuando hacemos liberación, las personas, ¿cómo manifiestan? Manifiestan a veces por vómitos, a veces por llanto, también hay gritos, hay lágrimas, hay estos cuando repites, ¿verdad? ¿Cómo se dice también? Cuando estás repitiendo mucho, ¿verdad? Eso, repetir. Por bosteceos. Por bostezos, por eruptos. Sí, no, y también te acuerdas que se duermen áreas de tu cuerpo, empiezan a sentir que se les duerme. Entonces, también cuando que empiezas a dormirte áreas de tu cuerpo, también es brujería. Sí. Sí. Entonces, esto es lo que viene a pasar, ¿no? Son diferentes manifestaciones. Pero estas son de algunas de las que nos recordamos ahorita. Sí. Sí. Entonces, pues esto es lo que pasa, ¿no? En esta área. Ahora, pero es muy delicada porque el punto es que mucha de la gente no cree en esto. Piensa que Dios la ha libertado de todo. O sea, en realidad podemos hablar muchas cosas de esto, ¿no? Porque Dios, cuando Él te liberta, Él no está viendo, ¿cómo te quiero decir? Él más bien te está viendo en eternidad. O sea, tu proceso que Dios está viendo, Él ya lo miró terminado. Por eso cuando habla mucho, es que podemos explicar. O sea, él ya te está viendo que pasaste por el proceso de la liberación. Por eso cuando Él habla, y que te levantaste. Cuando Él habla y dice, y seréis, ¿verdad?, completamente libres, cuando habla acerca del Porque Señor. Porque está hablando de ese proceso. De ese proceso. Está hablando directamente de eternidad. La predestinación. Sí, pero nosotros somos los que tenemos que pasar el proceso de ir cambiando, de ir liberando, de levantarnos, de decidir, pero Él ya te está mirando, Él te está hablando desde su eternidad. Amén. Ese es un punto que quería aclarar, porque entonces la gente dice, si yo ya soy libre, Dios me hizo libre, desde que creí en Él yo soy libre. Sí, porque te está mirando desde eternidad y nosotros tenemos nuestra humanidad y en humanidad tenemos que ir cambiando y avanzando. Sí. Entonces, hay manifestaciones fuertes, hay manifestaciones donde la persona puede... pues también cuando vomitan la enfermedad.
Sí, nos ha tocado también vomitado la cuando hemos enfermedad, orado, vomitan la enfermedad, el odio, el la falta odio, de perdón, el el cáncer. rencor. Todas son estas Sí. áreas en donde muchos cristianos necesitan trabajo, porque son áreas en las que tú puedes ver a una persona ahorita y dices, yo no quiero ver a esa persona. Pero ¿por qué no la quieres ver? Ujú. Es que me cae mal. Bueno, ¿por qué te cae mal? Entonces, entre Dios y los cristianos se supone que debe de haber amor. Sí. Sí. Entonces, si alguien te hizo daño, perdónalo y sigue adelante. Entonces, vemos que hay una área donde dice, yo no puedo ver esto, yo no puedo ver aquello, yo no puedo ver esta persona. Entonces ya hay una área donde está siendo cautiva y el enemigo ya está trabajando tu vida a través de tu mente y ya te cautivó en esa área. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que necesitas una liberación. ¿Por qué no has hecho tú mismo la decisión? O quizás la has hecho y no has podido. Pero hay áreas más profundas que necesitamos ser liberados, Sí. como casos de abusos, de adulterios, de todos esos son espíritus que se arraigan dentro del cuerpo, porque después vamos a hablar un poco de eso, del adulterio. Es un ejemplo. El adulterio se llega a tener el cuerpo físico con la persona. Entonces el enemigo se mete en el cuerpo físico de la persona y se queda allí y no se va y ahí se queda hasta que no es descubierto o echado fuera directamente por una persona que sabe lo que es una liberación acerca de este tipo de cosas, porque trabajan muy fuerte esos espíritus. Y pues hay mucho que hablar de esto, ¿no? Entonces podemos hablar también de lo que es pasos de liberación, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para autoliberarme? ¿Cómo puedo yo hacer para liberarme? Podemos hacer esto y te puedes liberar, pero aún así hay áreas en las que son muy difícil que tú te puedas liberar a menos de que alguien te ayude, porque recuerden que todo también se mueve por autoridad y hay autoridades mayores que nos pueden ayudar a que nos liberen. Es como cuando alguien está preso en una cárcel literal de Exacto. hoy, ¿verdad? Ahí en la cárcel preso. Tú no tienes la llave para abrir la puerta, ¿verdad? No. Pero alguien más La tiene la llave, pues, que en este caso es el policía o el guardia que está de esa celda, ¿verdad? Entonces tú no te puedes salir Entonces, solo, alguien te tiene que sacar. pero para que ese guardia abra esa puerta, tiene que recibir una orden de una autoridad más arriba que él. Ujú. Entonces ahí es donde entra la autoridad que tú estás hablando, Ajá. de un juez o de alguien más alto que ese guardia. Entonces en este caso Sí. tenemos gente más preparada, con más autoridad que nos puede ayudar en esas áreas en las que no podemos ser libres. Entonces podemos hablar un poco de lo que es la autoliberación y pues lo vamos a dejar allí. Quizás en nuestro siguiente podcast podamos hablar de autoliberación de nosotros, cómo podemos autoliberarnos en áreas y podemos hablar de eso, pero no en Sí. este día. Lo dejamos. Dios los bendiga. Quizás en nuestro podcast siguiente hablaremos de esto, pero Dios los bendiga. Les deseamos lo mejor. Su pastor Berry Aguilera. Y su pastora Basti Aguilera. Bendiciones. Bendiciones.